Unidad 10. El canto en la congregación. En esta última unidad terminamos nuestra consideración del lugar de la prédica, la oración y el canto en los cultos. Ahora veremos el tema del canto. Sección 1. Introducción. Es común que la música divida a una iglesia. Una razón es que la música es poderosa por su habilidad de conectar con nosotros y nuestras emociones. En algunas iglesias la música es central. Ven que la música está conectada con la percepción de una presencia de Dios más inmediata. También es una forma de homenaje a Dios. Como resultado, los líderes o directores de la alabanza pueden tener un papel con mucha influencia en la iglesia. Por esto, resaltamos la figura del micrófono. Otras iglesias reaccionan contra este énfasis y ponen límites muy estrictos en la música en los cultos, dando preferencia en la enseñanza y lo que anima mutuamente en la vida diaria. Pero la Biblia contiene canciones como parte de su revelación. Entonces, sus canciones pueden transformar nuestros corazones como el resto de la Escritura. Entonces, ¿qué deberíamos de pensar acerca de la música para no caer en estos extremos? Sección 2. ¿Qué papel juega el canto en la iglesia? En Efesios capítulo 5, Pablo describe que ser lleno por el Espíritu involucra el uso de salmos, himnos y canciones espirituales en la comunidad cristiana. Podemos decir que hay dos formas de hacer esto: hablar en salmos, himnos y canciones espirituales, es decir, usarlos para la mutua enseñanza. Segundo, cantar. Esto es usarlos juntos como adoración a Dios. Los dos resultan en la edificación de la iglesia. En Colosenses capítulo 3, Pablo repite estas ideas. Además, expresa su deseo que un conocimiento profundo de la palabra de Dios resulte en agradecimiento a Dios de todos los hermanos y hermanas. Estos pasajes muestran que hay tres aspectos sobre la importancia del canto en el culto. Dios nos comunica las verdades de su palabra. Nos comunicamos uno al otro respondiendo juntos a la palabra. Nos comunicamos con Dios como respuesta de adoración. La música tiene un papel en cada uno de los tres aspectos. Hay más explicación con ejemplos en el texto de Moclan. Hay paralelos entre una prédica y una canción en el culto. El pastor prepara su predicación de la palabra, seleccionando con cuidado lo que dice para comunicar las verdades del pasaje. Semejante es el canto como otra forma de la comunicación de la palabra de Dios. Las letras, la música y la presentación también son seleccionadas con cuidado, y éstas dan explicaciones e ilustraciones de la palabra tal como lo hace la prédica. Debido al poder de la música para hacer esto, es necesario que las canciones sean fieles a la Biblia y que reflejen la variedad de los temas que se encuentran en la Biblia. Además de su papel comunicativo, el canto es para la alabanza. Obviamente, en la Biblia el canto tiene un enfoque en Dios. Es importante recordar que la alabanza puede ser con música, pero es más que música sola. La alabanza dirigida directamente a Dios no es mejor que la alabanza sobre Dios que cantamos juntos, uno al otro, por ser más personal. Representamos esta distinción falsa con el cruce en el versus entre tú y el él, pero mucho de la alabanza es declarar a Dios nuestro amor por Él y agradecerle. También tiene un papel emocional. Experimentamos el rango completo en las emociones de la vida y la música es una herramienta fuerte para sentirlas. En la Biblia, el canto sucede en momentos de emociones distintas. Hay una lista de ejemplos en el texto de Moclan. Entonces, nuestro canto tiene que ser más que solo letras para reflejar nuestro rango de emociones humanas. Debe haber una conexión fuerte entre la música
y las letras para apoyar el aspecto emocional. El canto se relaciona con la liturgia también. En la Biblia hay credos, frases y oraciones que resumen las creencias esenciales del cristianismo. La estructura del culto, es decir, la liturgia, tiene un papel importante en comunicar y reforzar las creencias y doctrinas cristianas. Por ejemplo, en el libro de oración común de la Reforma había un énfasis en proclamar el Evangelio en cada parte del culto para recordarlo y explicarlo y responder a ello. En muchas iglesias, actualmente, el canto es la liturgia por defecto. La sustancia de lo que cree la congregación viene de la música, y la música es tan importante que disminuye la oración y la palabra. Una pregunta para reflexionar, pensando en los himnos y canciones de los últimos cultos de su iglesia. ¿Qué ideas acerca de Dios y de su Evangelio tendría un visitante y qué información le faltaría? El resultado es que la música, tanto como el liderazgo, dirigen la iglesia. Esto ha provocado que ejecutivos de empresas comerciales que pueden hacer populares sus canciones y venderlas masivamente tengan una posición de dirección e influencia en muchas iglesias. Generalmente hay 4 estructuras de cultos: el culto temático, el culto litúrgico, el culto guiado por la alabanza y el enfoque mixto. En el culto temático, todas las canciones tratan del tema de la prédica. Una ventaja es que son los temas bíblicos los que dirigen cada aspecto del culto, apoyando su comunicación. Una desventaja es la dificultad de comunicar todos los temas de la Biblia, incluyendo el Evangelio, por estar enfocado en temas individuales solamente. El culto litúrgico es el que sigue una estructura formal de la denominación o iglesia. Una ventaja es que la repetición de patrones semanales puede reforzar el Evangelio. Una desventaja es la falta de variedad. El culto guiado por la alabanza tiene la meta de generar un sentido de la presencia de Dios por medio de la alabanza sin interrupción. Tiene la ventaja de crear la expectativa real de Dios obrando en nosotros. Una desventaja es que es fácil perder la perspectiva, especialmente en cuanto a la enseñanza bíblica, que su presencia con nosotros está principalmente por su espíritu y por su palabra, no por la intensidad de nuestras emociones. Finalmente, el enfoque mixto. Es posible usar las ventajas de las 3 y evitar las desventajas. Como siempre, es importante leer los detalles en el texto de Moclan. En el enfoque mixto podemos tener 4 partes del culto para guiar nuestros pensamientos sobre el papel del canto. Lo representamos con las letras A, E, R y D. Acercar, escuchar, responder, despedir. Acercar. En esta primera parte del culto, reforzamos que el Evangelio es la razón por la cual podemos reunirnos juntos con Dios. Las canciones e himnos pueden tratar de aspectos del Evangelio. Escuchar. En esta parte del culto, el canto respalda la Biblia, preparando y reforzando las lecturas y la prédica. Responder. El canto en esta sección debería ayudar a que la congregación considere su respuesta a la palabra predicada. Y finalmente, despedir. El canto en esta parte del culto enfoca la mente y el corazón en nuestra misión como cristianos en el mundo. Sección 3. ¿Cómo debemos escoger la música? En Efesios capítulo 5, Pablo dice que la renovación de la mente y el conocimiento de la voluntad de Dios es parte de la motivación de hablar en salmos, himnos y canciones espirituales. Entonces, lo que cantamos tiene que conectar con la palabra de Dios, donde aprendemos sobre su voluntad para edificar. Las letras son muy importantes. Además, la interpretación de la música debe resaltar estas letras
y su significado para que la congregación sea edificada por la música al participar juntos en el canto. Para elegir una canción hay 4 elementos. Primero, que el canto refleja los 3 aspectos de la comunicación entre Dios y nosotros. Dios hablándonos, nosotros hablando unos a otros y nosotros cantando a Dios. El texto de Mokland explica las 3. Hay 3 pasos al seleccionar una canción. Estudiar el pasaje de la prédica hablando con el pastor, seleccionar la canción que sigue inmediatamente después de la prédica, una que refleja los desafíos y los ánimos de ella. Y 3. Seleccionar las canciones para la función de las 4 partes del culto. Seleccionar canciones requiere equilibrio entre las canciones favoritas y las nuevas, el tipo de música y la congregación. En el texto de Mokland hay una lista de consideraciones más extensa. La idea en general es que la música del culto en conjunto debería hablar a toda la congregación. Para introducir una canción nueva es importante repetirla más frecuentemente en las primeras semanas, alargando el tiempo entre las presentaciones después. Representamos este proceso con la letra N para referirnos a una nueva canción con el espacio más largo entre repeticiones de la letra. Sección 4. ¿Qué implica dirigir el canto? Títulos como director para la persona que dirige la alabanza capta el papel más que otros títulos comunes. Esta persona inicia las canciones, pero también enfoca la mente en Dios y anima la alabanza con todo corazón por parte de la congregación. Pero es importante recordar que la alabanza es más grande que solo el canto. Entonces, los que cantan, los que oran y los que predican, todos son directores de alabanza. Lea el texto de Mokland para una exploración más extensa de estas ideas. Hay 4 consejos para que el director de la alabanza pueda dirigir el canto en el culto. Ponga el enfoque en Dios. Use la Biblia para indicar la respuesta correcta. Incluya oraciones breves sobre las ideas de las canciones. Conecte las canciones con lo que ha aprendido la congregación de la Biblia. Sección 5. ¿Cómo debería funcionar el ministerio musical? La música puede ser una manera de que mucha gente participe en la edificación de la iglesia, o puede ser la causa de gran división entre la gente. Representamos esto con las flechas entre las figuras. Entonces, es esencial seleccionar con cuidado la gente correcta. El texto de Mokland explora este tema con más profundidad que este resumen. Deben tener la madurez de entender su posición, de servir a la congregación para el beneficio de ésta. Necesitan estar atentos a las críticas si son válidas. Muchas veces es como si el pastor y los músicos hablaran idiomas distintos por venir de mundos muy distintos. Entonces, una buena colaboración entre todos es la clave. Finalmente, resaltamos estas figuras que hemos usado para representar a la congregación. Si el papel del canto en el culto va a influenciar los aspectos horizontales y verticales de la adoración, entonces es crucial recordar que el músico más importante es la congregación.